Mi querido hermano, el estudio bíblico de hoy se titula El amor del Padre por sus hijos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga la vida eterna. ¿Qué padre de nosotros daría un hijo por un maleante, por un criminal, por un drogadicto, por un violador, por un asesino en serie, o inclusive por otra buena persona, que lo entregaríamos nosotros para que se pudiera salvar otro ser humano? Imposible. Quizás podríamos ayudar a salvar una vida, pero llegar a pensar que demos nuestro propio hijo para salvar a otra persona, no lo vemos justo. De mi parte, yo no lo haría. Pero ahí es donde está el amor de Dios, en que este texto nos dice que Dios en la cruz del Calvario te amó más a ti y me amó más a mí que a su propio hijo. Podríamos decir que Dios se enloqueció tanto por nosotros, sus hijos, que entregó a su propio hijo por amor a nosotros. Bueno, eso es lo que la Biblia nos explica. Y la pregunta es, ¿por qué Dios hizo eso? Vamos a leer Isaías 53:5, dice: Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, hablando acerca de Jesucristo. Profetizó el profeta Isaías, escribió este libro, y dice que Jesús sería herido por nuestros pecados, mas Él fue herido por nuestras rebeliones. 700 años antes de la venida de Cristo se escribió este libro por el profeta Isaías. Molido por nuestros pecados, triturado por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aquí está el trueque. Yo acepto a Cristo, Cristo toma mis pecados, el Padre entregó al Hijo y Jesús sufrió en la cruz del Calvario por todos mis pecados. ¿Para qué? Para que yo no sufra la muerte que no tiene esperanza. La muerte que no tiene esperanza es la segunda, que no tiene resurrección. No jamás volverán a vivir las personas que resucitarán en la segunda resurrección, porque la segunda resurrección es el castigo eterno. O sea que las consecuencias del pecado es la muerte eterna. A diferencia de la primera resurrección, que ocurrirá cuando Cristo venga por segunda vez. Solamente los muertos en Cristo van a resucitar. Pero Cristo sufrió fue la segunda muerte. Esa es la muerte de la condenación. Pero recibió todos mis pecados en la cruz del Calvario. Cuando yo me arrepiento y me bautizo, yo estoy aceptando el sacrificio de Jesús en mi vida. Muero a este mundo y resucito con Cristo una vida eterna. Ahí está el símbolo del bautismo. Pero en la cruz del Calvario estaba profetizado. Yo te lo vuelvo a leer. Isaías capítulo 53 y el versículo número 5 da la respuesta. ¿Por qué Juan 3:16 dice? Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De paso, la palabra unigénito en el original es monogenes, que significa único en su especie. Nadie es igual a Cristo. Nadie será como Cristo. Jamás ningún ser humano será como Él. Él es único, 100% Dios, 100% humano. Ese Hijo de Dios, que está en el seno del Padre y que el Padre lo ha dado a conocer, murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y muchas personas se preguntan, bueno, si era el Hijo, entonces tuvo que ser creado. No, cuando la Biblia habla del Hijo es porque Jesús se está identificando con el ser humano, donde el Espíritu Santo creó en el vientre de la Virgen María la humanidad de Jesús. O sea que cuando la Biblia te habla de que Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, lo que está diciendo la Biblia es que Jesucristo se humilló al tomar la forma de siervo y morir la muerte, la peor, la muerte, la que ejecutaban los romanos, la muerte en la cruz del Calvario. Pero Cristo es eterno, coeterno con el Padre. Pero la Biblia dice, dentro de los muchos títulos que tiene Cristo, es que nos está ilustrando cómo ese Dios de amor entregó a su propio Hijo en la cruz del Calvario para que Cristo pudiera tomar el lugar de nosotros. No solamente tomó el lugar de nosotros, sino que tomó todos nuestros pecados. Eso es lo que dice el texto. Dice así, te lo vuelvo a leer. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos paz. Por su llaga nosotros somos curados. Cayó sobre Él el castigo. Por su llaga nosotros somos curados. El Hijo de Dios
inmaculado de Dios, tomó sobre sí la carga del pecado. Jesús hizo varón de dolores, experimentado en quebrantos, con tal de devolvernos la esperanza de la resurrección y de la vida eterna en su bendito nombre. No hay resurrección, no existe esperanza, no existe vida eterna, solo en los brazos de Cristo. Aunque la salvación es un don de Dios, Dios colocó una sola condición: que el ser humano, nosotros los pecadores, para que recibamos los beneficios del perdón de nuestros pecados, tenemos que aceptar a Cristo y vivir para Cristo en esta tierra. Si no, entonces nosotros estaríamos desperdiciando ese gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú aceptes el perdón de tus pecados, que tú aceptes el sacrificio de Cristo Jesús y lo manifiestes públicamente en tu vida en esta tierra, renunciando a los ídolos de este mundo y consagrándote para Jesús, quien te compró en la cruz, y trabajando para Jesús, el director del equipo campeón. Trabaja para Cristo, el equipo campeón, no el equipo perdido. Ahora, escúchame bien. Quiero compartir contigo lo que dice la mensajera del Señor en el Camino a Cristo, la página número 13, dice así: miradlo en el desierto. Leonard de White comenta exactamente Isaías 53:5. Y esto es lo que comenta en el libro El Camino a Cristo. Mirarlo en el desierto. Mirarlo en el Getsemaní. Mirarlo en la cruz. ¿A quién tenemos que mirar? A Jesús. Míralo en el Getsemaní. Míralo en el desierto. Míralo en la cruz. Contémplalo a través de los ojos de la fe. Medita en él. Dice: el Hijo Inmaculado de Dios tomó sobre sí la carga del pecado. El que había sido uno con Dios, desde la eternidad, uno con Dios, coeterno con el Padre, en el seno del Padre desde la eternidad, uno con Dios. Dios, el que estaba en el seno del Padre, como dice Juan, había sido uno con Dios, sintió en su alma la terrible separación que el pecado crea entre Dios y el hombre. Eso arrancó de sus labios el angustioso clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? San Mateo 27:46. En la cruz del Calvario, Jesús estaba ahí, recibiendo la carga del pecado de todos nosotros. Fue tan devastador la agonía de Jesucristo en la cruz del Calvario que sintió lo que duele, la separación, o sintió la separación de Él desde la eternidad con el seno del Padre. Por un instante, en ese momento, todo lo que Cristo estaba sufriendo en la cruz del Calvario era porque el Padre lo estaba tratando como va a tratar el castigo final de cada ser humano y de cada pecador. Pero Cristo estaba recibiendo el castigo o la ira de Dios en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos la oportunidad de la salvación. Y menciona la mensajera del Señor: en ese momento, ese dolor arrancó de sus labios: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, en ese momento, portador de los pecados de toda la raza humana. Y dice: fue tanto la carga del pecado, el sentimiento de su terrible enormidad y de la separación que causa entre el alma y Dios, lo que quebrantó el corazón del Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que quebrantó el corazón del Hijo de Dios en la cruz del Calvario? Sí, el dolor físico era terrible, agonizante, ni lo puedo imaginar. Pero más que el dolor físico, fue lo que él sintió fue la terrible separación, la enormidad de lo que el pecado causa entre el alma, o sea, entre Dios y su creación, o entre Dios y su criatura. Eso le partió el alma al Hijo de Dios. Fue tanto así que quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Literalmente explotó el corazón del Hijo de Dios por causa de esa carga del pecado y de la separación que el pecado hace entre Dios y el ser humano. Por eso en Cristo Dios estaba reconciliando consigo este mundo. Mira, Dios no entregó a Cristo para sentir amor por nosotros. Tú puedes estar pensando: bueno, Dios entregó a Cristo para ver si Dios nos ama, o Dios lo hizo para tratar de amarnos a nosotros porque Dios estaba tan enojado
que bueno, Dios tenía que entregar a Cristo para sentir compasión y lástima por nosotros. No, eso no dice el texto bíblico, eso no está en la Biblia. Al contrario, lo que dice la Biblia es que Dios entregó a su Hijo unigénito, corriendo el riesgo de que tú lo rechaces, pero aún así lo hizo porque el corazón de Dios tiene un deseo enorme, poder salvar a la oveja perdida. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, aunque el mundo le dio la espalda a Dios, aunque nosotros hemos corrido contra Dios, aunque no nos gusta obedecer la ley de Dios, aunque no nos gusta el cristianismo, aún así Dios salió corriendo en busca del hijo pródigo. Dios salió corriendo en busca de la oveja perdida. Escucha lo que dice la Biblia, en 2 Corintios capítulo 5, versículo número 19, dice así la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 5 y el verso número 19. Esto es lo que está escrito en la palabra de Dios, 2 Corintios 5, verso 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios no le tomó en cuenta los pecados de nosotros. Dios hoy no te toma en cuenta tus pecados. Si tú aceptas a Cristo, Dios no te toma en cuenta tus pecados. ¿Por qué? Porque ya Cristo los pagó en la cruz del Calvario. Cristo sufrió lo que tú y yo deberíamos experimentar en la muerte eterna, en el castigo eterno. Pero tú no necesitas acompañar al diablo en el día del juicio final. Porque ya Cristo hizo una provisión para que tú te puedas salvar. Tú tienes hoy la oportunidad de la salvación. Y la palabra de Dios dice que en ese sacrificio, en la cruz del Calvario, Dios extendió a toda la raza humana, a todo pecador, la oportunidad de que se pueda reconciliar con Dios por los méritos de Jesús. Aún aunque nosotros estamos enemistados con Dios por causa del pecado, y aunque el pecado había hecho una separación, una división entre Dios y nosotros, Dios en Cristo reconcilia al mundo consigo mismo. Dios fue el que buscó al hombre, y eso lo vemos en Génesis, cuando Adán y Eva se ocultan, no quieren ver a Dios, están asustados, hacen hojas de higuera para tapar su desnudez, y Dios sale buscando a Adán y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y Dios cubre a Adán, Dios lo vuelve a cubrir y Dios le da el plan de salvación. O sea, Dios está reconciliando hoy el mundo, tu familia, con Cristo Jesús. Por eso San Juan capítulo 10, versículo número 17, Jesucristo dice así en San Juan capítulo número 10 y el versículo número 17. Escucha lo que dice San Juan capítulo 10 y el verso número 17. Escucha este versículo, lo que Cristo nos dice. Dice así: por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús dice, mi Padre me ama. El Padre y yo somos uno. Pero me ha amado tanto mi Padre porque yo vine a este mundo para dar mi vida y yo la vuelvo a tomar. Pero yo voy a dar el sacrificio. Y mi Padre me ama porque yo estoy haciendo un sacrificio voluntario. Porque Cristo lo hace. Porque Cristo te ama. Cristo te ama así como tú eres. Terco, rudo, mentiroso, egoísta, chismoso, chismosa. Aún así Cristo hoy te ama. Cristo lo único que quiere es que tú entregues tu corazón a Él, que te arrepientas. Mira, hay suficiente perdón en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo está suficiente. Dios puede perdonar hoy todo tu pecado y tu maldad. Entonces tienes que aprovechar la oportunidad de salvación. Ve y busca la iglesia, entrégate, bautízate este fin de semana. Ve a la campaña, pide tu bautismo por inmersión. Dile a Dios que cuando te bautices, el Espíritu Santo pueda recrear tu mente, que te pueda colocar Dios los 10 mandamientos en la tabla, no de piedras como lo hizo en el monte Sinaí, sino que ahora lo escribe en la tabla de tu corazón, que Cristo lo grabe en tu mente, que tú puedas amar a Dios por amor y por placer y no por miedo, sino porque tú aceptas el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque tú entiendes que Cristo, Dios, estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través de la cruz del Calvario. Y Jesucristo dice, mi Padre me ama porque yo doy mi vida, yo la vuelvo a tomar, pero yo la voy a dar por ti. Así que la sangre es símbolo de la vida. Y cada gota de sangre en la cruz del Calvario que emanó del cuerpo de Cristo, Dios estaba gritando que por favor vuelvas a Él. Y todavía hoy lo sigue a través del Evangelio, a través de este video. Tú estás escuchando hoy, por favor, arrepiéntete. Entrega tu vida a Jesús. Aunque sea demasiado tarde, todavía hay oportunidad. La puerta está abierta, no se ha cerrado. Pero aprovecha la oportunidad. Ahora escucha lo que dice Hebreos capítulo 2 y el versículo número 11. Dice así Hebreos capítulo 2 y el versículo número 11 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo número 2 y el versículo número 11. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 2:11 dice,
porque el que santifica y los que son santificados de uno somos todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. O sea que el texto dice que Cristo hoy no se avergüenza de santificarte, no se avergüenza de tus pecados porque los perdona. Cristo hoy no se avergüenza de ti, al contrario, Cristo está contento con perdonarte. Cristo está dispuesto a decirle a todo el universo que no existe ninguna condenación para ti si hoy vienes a los brazos de Cristo. Y Él no se avergüenza de llamarte hermano. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando asumió su humanidad, la va a llevar por siempre. 100% Dios y 100% hombre. Su cuerpo por toda la eternidad llevará las marcas de la cruz del Calvario como evidencia de que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús no entró al cielo y se hizo una cirugía para quitarse las manchas o para arreglarse el cuerpo porque le quedó feo la espalda. No, 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 no. Cristo Jesús en su cuerpo lleva las marcas de que en la cruz del Calvario dio la vida por ti. Y Él no se avergüenza de llamarte hermano. No se avergüenza. Por eso, nadie sino el Hijo de Dios era el único que podía morir en la cruz del Calvario por ti. No lo podía hacer un ángel, no lo podía hacer nadie. El único que podía morir en la cruz del Calvario para poder rescatar este mundo que había caído en un abismo de oscuridad, de tinieblas, y poder rescatar este mundo y redimirlo por su bendita sangre. El único que podía morir en la cruz del Calvario tenía que ser uno igual a Dios. El Hijo, único, igual a Dios. Solo el Hijo de Dios podía morir en la cruz del Calvario por el rescate de tu alma. Solo el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención. Y hoy yo alabo el nombre de Dios porque Jesucristo ganó la batalla en la cruz del Calvario. Jesús dijo, consumado es. A partir de ese momento, el diablo perdió toda simpatía en el universo y fue condenado. El diablo ya no tiene escapatoria. En la cruz del Calvario, Cristo compró el rescate de tu alma, pagó el rescate de tu alma, pero también el diablo recibió la sentencia de muerte eterna. Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario, efectuó tu redención y hoy no se avergüenza de llamarte hermano. Tenemos un hermano mayor. Todos nosotros somos hermanos en Cristo, pero tenemos un hermano mayor delante del Padre, Jesucristo, el Hijo de Dios, que intercede por ti en la cruz del Calvario y que está dispuesto hoy a perdonar y a levantar sus manos para decirle al Padre, Padre, mi alma por ese pecador, yo lo represento, yo no me avergüenzo de él, y el Padre va a decir, si tú lo pides y lo reclamas, es todo tuyo. Y Jesucristo dice, lo reclamo, porque morí por él, y él está aceptando mi sacrificio, y se está bautizando, se está entregando a mí. Así que Padre, esa oveja es mía. Entonces el Padre le dice, si es tuya, nadie te la quita de tu mano. Alabado sea el nombre de Dios. Que el Señor te bendiga.